Bueno, primero que todo quiero contarles que este estudio que vamos hoy a tener es simplemente maravilloso. Yo me quedé con ganas de traer más y de dividirlo en unas 7 sesiones. Es algo tan hermoso y estoy segura que ustedes también lo van a disfrutar. Es el cuerpo humano y cómo Dios nos diseñó. Es tan fantástico que a mí me tenía tantas ganas de compartir esto con ustedes y nos va a quedar todavía una sesión más y cada vez se van a poner más interesantes. Si usted nos está escuchando por el podcast, le aconsejo de verdad que se tome el tiempo de verlo en YouTube porque este es un estudio bastante visual y quiero darle la bienvenida entonces a todos los que nos están viendo también por YouTube. Sean bienvenidos, que Dios los bendiga. Vamos a empezar de lleno a lo que venimos. Si usted no ha visto el primero, le recomiendo que también lo vea, pero si no ha visto también vamos a ver, ¿se está viendo ahí? Sí. Si todavía no ha podido... Sí, Ok, perfecto. Si todavía usted no ha podido ver el video del tabernáculo en donde entramos desde la entradita y paramos en el lugar santísimo, yo le recomiendo, está abajo. Si lo está viendo en YouTube, abajo va a estar el link para que usted lo pueda observar nuevamente. Así que el día de hoy vamos a hablar la segunda parte del tabernáculo y mi cuerpo. Ahora nos toca entrar a un lugar todavía más íntimo, el lugar santo. Entonces puede usted encontrar el link abajo en la descripción. Pero Matan Shelomi, este hombre egresado de Harvard con una maestría en biodiversidad de organismos y biología evolucionaria, con varios otros doctorados, es profesor del Departamento de Entomología de la Universidad de Taiwán. Él dijo, decir que los seres humanos fueron diseñados inteligentemente por un creador es un insulto para Dios, porque nuestros cuerpos no muestran ningún diseño inteligente del todo. Vamos a contradecir respetuosamente al señor Shelomi y ustedes se van a dar cuenta lo fascinante y lo bien diseñados que estamos de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en el diseño del tabernáculo. Ahora, hay una parte en donde quiero recalcar en Génesis 2. Cuando el hombre crea, cuando el hombre es creado por Dios, dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Tocó el Señor con sus manos el polvo de la tierra, pero luego dice que él sopló en su nariz aliento de vida y fue entonces él un ser viviente. Si nos ponemos a pensar entre cuál fue el órgano que recibió por primera vez el contacto del Espíritu de Dios, fue precisamente la nariz. Y guárdelo esto y téngalo apartado porque aquí es donde vamos a terminar el día de hoy. La primera vez que entonces vemos ya cuando cae el hombre y es expulsado del Edén, se habla de querubines, y dice la primera vez que es mencionada la palabra querubín es cuando Adán y Eva son expulsados del Edén. La segunda vez que es mencionado la palabra querubín o querubines es cuando el Señor le da la orden a Moisés de hacer el arca. ¿Cuándo es la tercera vez que se menciona la palabra del querubín? Es lo interesante, estamos en Éxodo 26. Esta es la tercera vez que aparece la palabra querubines. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla explícitamente de que nosotros no debemos adorar a los ángeles, que no debemos hablarlo y que no debemos hacernos imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y esto parece ser entonces bastante controversial. ¿Por qué el Señor entonces pidió que en esa cortina, la primera cortina, hubiera querubines? Lo vamos a ver. Mire qué interesante. Yo le traigo una proposición, yo no sé si usted la va a aceptar, pero eso es lo único lógico que yo pude encontrar. Primera de Corintios 15:39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias,
y otra la de los peces, y otra la de las aves. Esto refuta totalmente el asunto de la evolución. No venimos del mono, el mono tiene otra carne, nosotros tenemos otra carne. Si a usted le gustan los bananos, no es porque vino del mono, es porque simplemente le gustan los bananos. Pero toda carne es diferente, esto es en lo que nos dice en Corintios. Así que vamos a ver entonces un poco acerca de la carne del cuerpo humano. Y cuando el Señor nos dice que primero debíamos, lo que primero íbamos a ver en el tabernáculo, se lo dice a Moisés. Todo esto está en Éxodo 26. Lo primero que él dice es que esa cortina debía ser hecha de lino fino, pero con querubines. Entonces ahí vemos los querubines. Dice que tenía que ser de azul, morado y rojo. El azul significa la pureza, el cielo, la revelación de Dios, la comunión. También podemos verlo en nuestra piel, las arterias, las venas. Hay partes de nosotros que son azules. El morado nos habla de realeza, nos habla del Mesías, de Jesucristo. Y el rojo nos habla de la carne del hombre, nos habla de sus músculos, nos habla de la sangre, nos habla de pacto, nos habla también entonces de nuestra necesidad de ser redimidos. Mire qué interesante de dónde sacaban el rojo. El rojo lo sacaban de un bichito. Este enlace se los voy a poner también abajo para que ustedes puedan ver este video de cómo lo hacen en Israel, lo hacen originalmente como lo hicieron en el tabernáculo. Y el rojo lo sacan de un bichito que está pegado a unas ramas y este bichito se llama kermes o kermés. Y este bichito lo hierven y suelta un color rojo y así es como teñían la tela. Ahora, el azul y el morado lo sacaban de un crustáceo, de un caracol, y este caracol, dependiendo de lo espeso, del tinte, era algo muy difícil de adquirir, y con eso sacaban el azul y también el morado. Ahora, así es como hacían el bordado de los querubines y bordaban entonces todo ese manto. ¿Por qué querubines? Yo decía, pero es que tiene que haber una explicación. Y cuando yo me pongo a investigar y me pongo a ver, usted ya sabe que a mí me gusta hilar fino, empiezo a darme cuenta que muchos de nuestros órganos y muchas partes de nuestro interior parecen que tuvieran alas. Le voy a enseñar. Vea el timo, los ovarios, los testículos, los riñones y las glándulas suprarrenales parecen alas, los oídos y el oído interno, los pulmones, el cerebelo, el hígado, los senos paranasales, con esto vamos a terminar, la tiroides, vea que parecen alas, el tálamo, donde está la glándula pineal, eso es impresionante de cómo nosotros podemos ver cierto tipo de alas dentro de la piel. Y miren las caderas y el omóplato, o sea, parecen alas. De verdad que Dios, yo no sé qué estaba pensando, pero cada una de nuestras áreas parecieran alas. Vamos a terminar con algo que a usted lo va a dejar impresionado. Entonces, así era como se veía. Y primeramente, antes de entrar al lugar santo, habían 5 pilares que pueden representar los 5 sentidos. Ahora, el segundo tenía que ser un pelo de cabra. Mire qué interesante, el pelo de cabra. El pelo de cabra habla de la rebeldía del hombre. Si a uno le dicen cabra loca, no es un cumplido. Tener personalidad de cabra loca es una persona que es voluntariosa, es una persona que es rebelde, es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es rebelde, dice Éxodo, entonces harás cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Este iba sobre la cortina de los querubines. El número 3, la cortina número 3 que tenía que estar sobre esto, pues lógico, para cubrir nuestra rebeldía, nuestro pecado, había que hacer una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. ¿Qué representaba esto? Esto representaba a Cristo. La obra redentora de Cristo a través de su sangre. Él cubre todos nuestros pecados, cubre todas nuestras rebeldías, y el carnero era un macho, era una oveja macho, así se le dice. Y el número 4 era piel de tejones.
Ay, dice uno, pero ¿cómo? Piel de tejón, ¿para qué se necesitaba piel de tejón que cubriera entonces la última parte, era la última cortina? Y vemos que hay algo interesante antes de que le explique por qué es la piel de tejón. Mire la piel bajo un microscopio, pareciera tener los mismos colores de las coberturas del tabernáculo. Y la piel es un órgano cambiante. Usted sabe que nosotros nos vamos desmenuzando, no sé qué palabra usar, pero nuestra piel se va desgastando. Y nuestra piel entonces es algo como el tabernáculo, que constantemente está cambiando. Los órganos internos no cambian, son los mismos, pero la piel sí. Y vemos que la piel tiene 4 capas, la epidermis, la dermis, la capa subcutánea y luego el músculo. Y vemos los colores, vemos el morado, vemos el azul, vemos el rojo. Entonces, esta parte del tabernáculo nos habla de nuestra piel. Vea la comparación aquí ya un poquito más de cerca. Pero cuando hablamos de tejones, la palabra en Romanos dice que para Dios no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Si usted agarra la piel de un tejón, o sí, la cobertura de un tejón, usted puede encontrar todos los colores de todas las pieles humanas que hay en el mundo. Desde la más pálida por allá por Suiza hasta los más oscuros en África, todo el color y el pigmento de todas las pieles está en la piel de tejón. Entonces el Señor estaba incluyendo la piel de todos nosotros. Para Él no hay acepción de personas. Pero antes de ingresar al lugar santo, yo quiero traer algo a colación muy importante. Lo que es el tabernáculo, vemos que en la parte del atrio que nosotros estudiamos hace 15 días, entraban todos, ahí estaban todos trabajando, entraban los pecadores con los animales y es algo muy parecido a nuestra vida. Cuando la persona ingresaba al lugar santo, ya ahí era un poquito más restringido el acceso. Eran personas que de acuerdo a su santidad y a su llamado se tenían que preparar y podían entrar al lugar santo. Pero al lugar santísimo solo entraba una persona. Una persona nada más podía entrar al lugar santísimo. Esa es nuestra relación con el Señor. Y se refleja en la forma también de la fecundación de un óvulo. Vemos que eran miles y miles de espermas, cientos llegaron alrededor del óvulo, pero solamente uno fue el que nos fecundó a usted y a mí. Nada más, algo muy parecido al tabernáculo. Cuando vemos en el libro de los Salmos, una vez este embrión es fecundado, dice: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Mire qué cosa tan linda, porque antes de que nosotros fuéramos fecundados, ya Él tenía un libro donde estaban escritas todas esas cosas que hoy nosotros vemos. Véase sus manos, véase en un espejo, todo eso estaba escrito. Todo eso escrito en un libro. Y con esta promoción ahora del aborto bajo pedido, lo que nosotros estamos implicando es que nosotros queremos arrancar las páginas de lo que el Señor ha escrito. Le decimos: esta página no me sirve, esta página me estorba, esta página no me funciona o esta página no me parece. Y yo voy a decir quién sí vive y quién no. Y el Señor nos tenía escritos a cada uno de nosotros y no faltó ni una de ellas. Y todavía hay cosas que están por cumplirse que el Señor escribió acerca de nosotros. Pero el embarazo, hay algo maravilloso que se une con el tabernáculo. El embarazo cuenta de 40 semanas. Un embarazo normal debería de ser de un lapso de 40 semanas. Luego 40 días de purificación, donde la mujer tenía que purificarse antes de presentarse al templo. Israel estuvo 40 años en el desierto. Yeshua, estuvo 40 días en el desierto. Y una vez vemos una tras otra, vemos el número 40. Ahora vea qué interesante, porque luego dice que cuando ese bebé nacía, debía ser circuncidado a la edad de 8 días. Todo varón que entre vosotros, de generación en generación, será circuncidado, dice, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. La señal de la circuncisión venía a ser una señal de que era una persona de pacto que tenía acceso a la gracia de Dios.
que tenía acceso a ese lugar santísimo. Y era algo que él dijo de generación en generación, va a ser una señal de mi pacto. Ahora, mire qué interesante, porque el santuario donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo tenía justo 20 tablas de acacia de cada lado, 40 en total, las 40 semanas de embarazo. Pero había otra cosa interesante. En la parte de atrás, si nosotros vemos la pared que daba con el lugar santísimo, eran 8 tablas. 8 tablas exactas, el día que tenía que ser circuncidado el niño. Ahora uno dice, ¿por qué el niño tenía que ser circuncidado a los 8 días? Voy a tratar de mover esto por acá, ahí está. Dice en esta página de internet, de una página médica, dice que al 8º día del nacimiento es cuando los niveles de vitamina K están más altos, la cual juega un papel pivotal en la función, en el control y regulación de la coagulación, ayudando a detener hemorragias. El Señor sabía que ese era el día en que el pico de la vitamina K estaba en su apogeo y esto detenía la hemorragia que el niño pudiera sufrir a la hora de ser circuncidado. Y nosotros podemos contar ahí justo las 8 tablas, señal de pacto. La persona que entra al lugar santísimo entra bajo un nuevo pacto, el pacto de Jesucristo. Entonces, si nosotros lo veíamos así desarmado, esto es lo que nosotros hubiéramos visto. Veíamos 20 tablas de un lado, 20 tablas del otro, 8 al final, y cada una de esas tablas debía ser forrada o revestida de oro. El oro representa la gloria de Dios. Nosotros estamos revestidos de la gloria de Dios por dentro y por fuera. El haber podido estar adentro y ver esto debió haber sido impresionante. Pero mire qué curioso, en el arca del pacto que estaba hacia el fondo de este lugar, cuando hablamos de Noé, el arca de Noé, ¿cuántas personas fueron las que entraron a ese pacto? El pacto de salvación fueron 8. Justo el número 8, que es el número del pacto. El número 8 también es el número de nuevos inicios. Es como el Señor marcándonos. Este es un nuevo inicio para ti. Es un nuevo nacimiento espiritual. También es el número 8. Y por fuera, imagínense, ya revestido de oro y con los anillos y las varas que lo detenían, esto debía haber sido majestuoso, majestuoso. Por eso entendemos entonces en Lucas 2, del 2, en el capítulo 21, que cuando María y José presentan al niño, dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. O sea, la circuncisión se dio en el hogar, porque ahí es donde inicia nuestro caminar. Nosotros empezamos a sembrar en nuestros hijos, empezamos a hablarles de Jesús. Esto no fue en el templo, o no sé si lo llevaban a la sinagoga o dónde, pero yo estoy más segura que esto se hacía en la casa. Si estoy equivocada, por favor me corrigen. Y luego, a los 40 días después de la purificación, era que ellas y su esposo se presentan conforme a la ley de Moisés y trajeron a Jerusalén al Señor Jesús para presentarlo al Señor como está escrito en la ley del Señor, dice Lucas. Y esto es lo más interesante, que cuando Juan nos dice que Jesús se hizo carne, que Él habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, el verbo que se hizo carne, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Esa palabra habitó significa esquenó. Usted lo puede encontrar en la Strong, que significa acampar, residir como Dios lo hizo en el tabernáculo o extender su tabernáculo. Cuando leemos Juan 1:14, el verbo se hizo carne y extendió su tabernáculo para estar entre nosotros. Ya, qué hermoso, qué hermoso. Recuerda que la semana pasada, vamos a ir rapidito porque esto lo vimos, que el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, tenía una sumatoria por las letras hebreas que contienen también numerales, una sumatoria de 26. Ese era el nombre de Yahweh.
Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Yahweh, es como un suspiro hacia afuera. Yahweh no tiene consonantes, no tiene letras duras, no tiene letras fuertes, es como un suspiro. Eso es lo que es, como un soplo del aire. Ahora, mire esto tan interesante. A los que les gusta la biología y a los que les gusta la química. El hierro, mire lo que dice aquí esta página de National Geographic. La mayor parte de este hierro que tenemos en el cuerpo, el 65% aproximadamente se encuentra formando parte de la hemoglobina de nuestra sangre. La proteína de los glóbulos rojos de la sangre, encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones por todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. Imagínense que el hierro, el 65% está en la sangre. Ahora mire esto, qué interesante. Si usted estudió química, la tabla periódica de los elementos químicos tenían un numeral y tenían 2 letras que lo identificaban. El hierro es identificado con el número 26, la sumatoria del número del nombre de Dios, y las letras con las que se identifica el hierro es la F y la E, la fe. Esto, impresionante. Pero ya cuando nosotros vemos, entonces vamos a pasar un poquito más adelante, el lugar santo y el lugar santísimo. Ambos, si usted lo puede ver en proporción, vemos que el atrio es mucho más largo, las piernas son mucho más largas, vemos que el lugar santo tiene una proporción igual a la que tiene nuestro tórax y nuestra cabeza. Vemos que el lugar santísimo es más reducido y vemos que el lugar santo es un poquito más grande, pero ambos están unidos entre sí. No se puede dividir o no se puede sobrevivir sin cabeza o no se puede sobrevivir sin la parte torácica. Hemos visto personas que pueden sobrevivir sin ninguna extremidad, que pueden vivir sin oídos, pero ninguna persona puede sobrevivir sin cerebro y sin los órganos que se encuentran en el lugar santo, que son el corazón, entre ellos, y los pulmones. Entonces estos dos están unidos entre sí. Y vemos que también está unido, pues lógicamente, con las entrañas. Todo esto va conectado. Jeremías decía, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. Hay una conexión entre el corazón y las entrañas. Así que vamos a entrar hoy de lleno, ahora sí, al lugar santo. Vamos a ingresar entonces al lugar santo. Lo invito entonces a que usted se siente y ya con esta pequeña introducción vamos a ingresar a algo que debió haber sido lo más sublime. El ingreso al lugar santo donde solo los sacerdotes podían ingresar. Al sacerdote que entró por primera vez, entraban por primera vez y eran ungidos a los 30 años de edad, justo la edad en que Jesucristo inicia su ministerio como sacerdote. Cuando ellos entraron por primera vez, yo quiero creer que lo primero que hicieron fue contener su respiración, porque era un lugar tan majestuoso. Era un lugar en donde todo el ruido de afuera, las voces, los gritos, quizá el sonido de los animales, los sacrificios, el olor a la sangre, el olor a carne quemada. En este lugar, cuando esta persona entraba, lo que él percibía era un aroma diferente. Pero simplemente el ver la majestuosidad de la gloria de Dios, que era el significativo del oro, y ver esa llama de la menorá reflejada en todas las paredes, debió haber sido algo, como dicen los americanos, breathtaking, donde nuestro respirar por un momento se para, y cuando empezaban ellos a respirar, empezaban a respirar ese aroma delicioso que era el incienso puro que estaba colocado en la mesa. Pero vamos a empezar entonces. ¿Qué representaba cada una de estas cosas? Uno representaba las costillas, el corazón y la laringe. Lógicamente, todo esto representa la palabra de Dios, pero lo vamos a ir disectando de alguna forma. Vamos a disectarlo.
En la mesa de los panes que nosotros encontramos, digamos, en la entrada a mano derecha, este era el orden. Había la mesa de los panes que va a representar el corazón. Se ponían 6 panes de un lado, 6 panes del otro, en platos de oro. Todo estaba recubierto de oro y a los panes se les debía, digamos, como que fuera esencia, se le derramaba encima a esos panes un poco de incienso puro. Y la palabra dice que era como un perfume agradable a Dios. Los sentidos aquí eran puestos como a prueba, pero el sentido del olfato en este lugar era mucho más fuerte. Ese olor de ese incienso que debía ser derramado sobre los panes le daba un sabor delicioso. Y luego estos panes servían para alimentar a alguien más afuera, a los sacerdotes. Ellos podían alimentarse de estos panes 8 días después de haberlos puesto, cuando ellos cambiaban los panes. Mire lo que dice Éxodo 25. Luego haz una mesa de madera de acacia, también igual que las tablas, que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Esta palabra moldura significa cornisa o del griego de donde sacamos la palabra corona. Esta mesa debería de tener alrededor en su borde una corona. Y vemos que cuando esto es algo maravilloso porque el corazón tiene 4 cavidades justo como eran los 4 anillos de oro para la mesa. Había que sujetarlos en las 4 esquinas y 4 patas. Mire, si usted puede ver ahí en el número 1, el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y ahí estaban en los anillos, los 4 anillos. En el número 2 puede ver que hay un tabique, que es el septo, entre las 2 aurículas y otro entre los 2 vertículos. Y vemos que para sujetar esta mesa había que ingresar 2 varas de acacia y recubiertas de oro para mover la mesa. Ahí vemos los 2. Y las arterias son los que llevan la sangre hacia afuera del corazón y las venas la llevan hacia adentro. Entonces hay 2 propósitos, una está entrando y la otra está sacando la sangre, y había que poner los panes en 2 platos diferentes. 2 platos diferentes. Ahora, hay algo muy curioso acerca de esto, porque en Levítico 24 dice que el día en que se cambiaba el pan era el sábado, el Shabbat. No se cambiaba domingo, no se cambiaba lunes, ni martes, ni cuando la gente dispusiera. Los sábados se dispondrá, decía, sin falta delante de Jehová el pan, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Este pan quedaba sumergido en esa, no había ni necesidad de aplicarle ni miel, ni frutas, ni nada. Quedaba tan lleno del olor que este pan, así como se manejan las arterias dentro del corazón y el corazón lo purifica y luego saca esa sangre para el alimento del cuerpo, este pan salía, era lo único que entraba y tenía que salir. El incienso se quemaba, el aceite se quemaba, no había nada que entrara y saliera, al igual que entra nuestra sangre y sale nuestra sangre del corazón. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora, las arterias coronarias, estos vasos sanguíneos, suministran la sangre y el oxígeno a todo el cuerpo. El oxígeno, nuevamente estamos hablando del oxígeno del Espíritu de Dios. Y dice también, bueno, el pan sabemos que representa la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida, y nutría a todo el cuerpo, nutría a los sacerdotes y los sacerdotes podían comer de él. Mire qué lindo comparado con el corazón. Ahora, la cabeza y el cuerpo lo sostiene la columna. Una persona sin columna vertebral no puede estar parada
recta, no puede estar ni siquiera de pie. Un cuerpo que no tiene columna vertebral no puede subsistir. La columna que sostiene la cabeza es lo más importante. Y mire lo que dice Colosenses 2:17. Dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, ¿de quién es? De Cristo, dice. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto. Mire qué interesante, a pesar de que él dibujó ángeles y querubines alrededor, él dijo, no hay que dar culto a los ángeles, no se pone un angelito en la mesa de noche, no se pone un cuadro, no se le habla, no se le pide protección, los ángeles están a disposición del Señor y no hay que ni siquiera hablarles ni mucho menos adorarlos, pero aquí mismo lo dijo, está esta persona que dice que hay que adorar a los ángeles, está hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no está unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose como el pan y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿qué dice? El cuerpo es de Cristo y está unido a la cabeza, ¿por medio de qué? De todas esas coyunturas y ligamentos, y lógicamente entre esos ingresa la columna vertebral. Pero mire la columna vertebral. Ay, no, es que yo decía, no, yo le quiero dar opciones, pero si usted me dice, no, Michelle, eso sí está muy sacado del estadio, yo le permito que usted no lo tome en cuenta. Pero antes de esto y de mostrarle eso, quiero que veamos algo interesante. La columna vertebral está compuesta de 33 huesos, la edad de Cristo. Está compuesto de 9 huesos fusionados y 24 vértebras. La edad de Cristo, por eso la masonería usa el más alto rango como el 33, porque sabemos que el enemigo siempre roba todo. Él no hace nada, él solo lo roba. Y estos huesos o la columna vertebral se divide en 3 grupos. Y vemos, en esos 3 grupos vemos los números perfectos de Dios. Vemos que son 7 cervicales, los de arriba, que es el número 7, es el de la perfección, 12 huesos o 12 huesos torácicos, el 12 es el gobierno de Dios, y 5 o 6, depende porque hay unas que se fusionan, lumbares, y el 5 es la gracia, el 6 es el número del hombre. Entonces, inclusive, o nos fusionamos a la gracia o caminamos como hombre. Es impresionante. Pero el que une estas vértebras, la espina dorsal, es Cristo. También hay otras 5 que se llaman las sacras y 4 que componen el coxis. Si nosotros sumamos 33 más 33 nos da 66, que son los números, el número de los libros de la Biblia. También algo impresionante. Pero mire qué interesante. Esta es una foto, en la parte izquierda es una foto de un hueso de la cervical. Y dígame usted si no tiene cara como de un hombre, la cara de un hombre o un bebé sonriente. Y el bebé se circuncidaba a los 8 días y nos dice aquí Deuteronomio 10, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La cerviz del hombre nos habla de la rebeldía del hombre o de la humildad del hombre cuando el hombre se postra ante la voluntad de Dios y pareciera que es la cara de un bebé. La torácica, esta es una parte de la columna que es de la que compone las torácicas, pareciera tener cara de un cordero. ¿O no? Yo decía, pero ¿qué es esto tan extraño? Y la lumbar pareciera que es la figura de una cabra, que es nuestra rebeldía. Imagínense qué cosa tan interesante. Yo no sé, si usted me dice, no, Michelle, eso sí está mucho, bueno, lo vamos a dejar pasar. Pero hay otra cosa interesante, que las costillas se unían a la columna vertebral, se unen a la columna vertebral. Y las costillas tenemos 12 pares, 12 por delante y 12 costillas por detrás. Hay 24 entonces en total, son 12 pares de costillas.
En el Antiguo Testamento tenemos a las 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento tenemos a los 12 apóstoles. Pero cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, alrededor del trono de Dios, hay sentados, hay 24 ancianos que constantemente le dan gloria. Son 4 seres también los que adoran 24 horas alrededor del trono y estos 4 seres tienen 6 alas, 6 por 4, 24. Esto es, los números con el Señor son fascinantes. Pero quiero que usted vea entonces el candelabro. Ya pasamos de la mesa, ya pasamos al candelabro y yo espero que nos dé tiempo si estamos a tiempo. El candelabro constaba de 22 almendras. ¿Se recuerda cuando vimos la generación de la almendra? Explicamos que el candelabro era constituido por 22 almendras, pero esa almendra tenía que tener la flor, la hoja y la almendra, y se dividía en el candelabro. Este candelabro no se ve muy bien, pero en total eran 22 almendras. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo y el hombre tiene 22 pares de cromosomas. Si nosotros vemos dentro de los pulmones, los que llevan el oxígeno, también vamos a ver algo muy parecido a lo que eran las almendras, porque dentro de los pulmones están los alvéolos, o los alveolos, se pueden mencionar de las dos formas. Y los alvéolos, hay algo muy interesante, es un recipiente. El alvéolo está encargado de llevar el oxígeno y de sacar el oxígeno de los pulmones. Si usted lo compara con una rama de almendra, son muy parecidos a los alvéolos. Qué cosa más interesante, porque la menorá es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es un soplo. Es un soplo, ya lo hemos hablado. Es el ruaj de Dios. Es el soplo de Dios y los alvéolos están encargados de llevar el oxígeno al cuerpo. Mire, aquí es donde se produce en los alvéolos. Se produce el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre al respirar. Respire ahí. Allí donde usted está respirando, sus alvéolos lo que hicieron fueron que cambiaron ese oxígeno y el dióxido y lo enviaron a su sangre. El oxígeno, dice entonces, entra por los alvéolos o alvéolos con la inspiración, cuando yo respiro, y luego pasa por la sangre y llega hasta los tejidos. Pero mire, hay algo interesante porque la palabra alvéolo en el diccionario histórico de la lengua española dice que significa recipiente o canal de un río. Si usted puede darle vuelta a la menorá y la coloca enfrente de los pulmones, pareciera que fuera la caja torácica, que fuera, en verdad, fueran las costillas. Vamos a ver, yo tenía aquí algo, quería que ustedes lo vieran. Vean qué lindo. Vean qué bello, porque ahí adentro del pulmón, adentro del espíritu, está el espíritu constantemente bombeando ese oxígeno que luego nutre todo nuestro cuerpo. Pero la palabra nos dice que nosotros somos recipientes. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, en recipientes de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero hay algo maravilloso también acerca del canal de un río. Estos son los alvéolos. Eso es lo que significa en el diccionario histórico de la lengua española. Que el Señor Jesús dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¡Wow! Entonces ya casi estamos por terminar y vamos a terminar en la parte más importante. Hemos visto desde el inicio que el Señor sopla ese aliento de vida y el primer contacto que tuvo el hombre con el Espíritu de Dios, con el ruaj de Dios, con el aliento de Dios, fueron sus fosas nasales. Y cuando vemos el incienso, el altar de incienso, vemos que
ese lugar estaba permeado de un olor especial. Esto significa, dice la palabra en el Apocalipsis, que el incienso que sube hasta el trono son las oraciones de los santos. El incienso representa nuestra oración, nuestra comunión, nuestro compartir. Usted no puede hablar si usted no respira. Yo no puedo emitir ninguna palabra si yo no tomo aire y luego la saco. Yo no puedo orar si yo no respiro. Hay algo tan maravilloso acerca de esta parte del lugar santo que habla acerca de mi intimidad con Dios. Algo que habla acerca de algo que solo Él y yo compartimos. Esas conversaciones de noche, esas preocupaciones, esos momentos íntimos donde yo hablo y Él me contesta, y donde yo hablo y muchas veces Él queda callado, pero yo sigo hablando, especialmente nosotras si somos mujeres, hablamos y hablamos con Dios. Pero este incienso no se podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, si no era con este incienso. Lo vamos a ver más a detalle la próxima vez en el último estudio. Pero hay algo interesante acerca de esto. Esta es mi comunión con el Señor. Esta es mi adoración con el Señor. Esto es lo que yo saco de mis pulmones y le doy toda la adoración que solo Él merece recibir. Esto habla entonces de mi laringe, de mis pulmones. Y cuando usted toma el diseño de esta mesa y lo compara con la laringe, mire qué cosa más impresionante. Éxodo 30 dice, sus cuernos serán parte del mismo, o sea, de este mismo altar. Lo recubrirás de oro puro. Su cubierta, sus costados y sus cuernos, debía tener unos cuernos. Y uno dice, ¿pero por qué cuernos? Porque mire la laringe, pareciera que tiene cuernos. Y le harás también una corona alrededor. Le harás una corona alrededor. Imagínense, la palabra estaba en la mesa. Esa significa la palabra de Dios, la menorá, la inspiración del Espíritu Santo, que también habla de la palabra, pero el incienso habla de la comunión mía luego de que ya yo tengo una relación a través de la revelación de la palabra. Esto es algo, yo veo esto y a mí me impresiona porque dice que tenía que tener 4 esquinas y 4 argollas. Y usted sabe que el compuesto de este incienso, que era prohibido ni siquiera olerlo afuera o hacer esa misma receta, tenía 4 componentes. El incienso tenía 4 componentes especiales y el oxígeno tiene 4 componentes especiales: oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Ambos son 4 cosas que necesitamos para subsistir. No podemos sobrevivir sin una relación con el Señor. No podemos. Hay algo en nuestro ser, nuestro respirar, que anhela constantemente estar hablando con Dios, estar en contacto con Dios. Pero si nosotros nos hubiéramos parado, las cortinas de ese lugar santísimo, las cortinas que separaban al lugar santísimo del lugar santo, también debían tener querubines. También. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué querubines? Ya casi vamos a terminar. Usted sabe que la laringe tiene una cortina que se abre o se cierra de acuerdo a lo que yo esté aspirando o comiendo. ¿Para qué? Para evitar que la comida se vaya hacia los pulmones o que el oxígeno se vaya por otro lado. Es una cortina, se le llama un colgajo. Imagínense, como cortina está colgada y esta divide lo que entra y sale de mi tráquea para que no se vaya por el lugar equivocado. Y habían querubines en estas cortinas también dibujados o bordados más que todo. Y aquí es donde usted se va a impresionar. Porque cuando nosotros vemos la laringe, cuando vemos entonces las fosas nasales, vemos que esta es una foto de lo que debió haber sido en el templo, la cortina con esos querubines. Vemos que esta es otra opción con esos querubines, con esas alas
Vemos también que si esta cortina se hubiera podido abrir, esto era lo que nosotros hubiéramos visto. 2 querubines en las cortinas y los querubines sobre el arca del pacto. Aquí es como que deberíamos de tener un sonido de tambores. Para que cuando esa cortina no se abría. Recuerde que era una sola. Esa cortina se abrió por el poder de Cristo cuando murió en la cruz. Y dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Esta hubiera sido la imagen si hubiéramos tenido 2 cortinas. Sabemos que es solo una. Pero la persona entraba al lugar santo. Hoy Nuria decía que entráramos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ese es el trono de la gracia. Ese es el trono de la gracia donde la persona que entraba a este trono entraba de primero con un incensario en su mano. Él debía llenar todo ese lugar de incienso puro. Sus ojos ya no podían ver. Él empezaba a caminar por fe. Él entraba temblando porque si él no entraba como él debía entrar, él podía morir por la presencia de Dios. Él entraba con ese incensario. Así que póngase usted a pensar en ese momento en el que él entraba. Unos dicen que él entraba por al lado, otros dicen que él entraba arrastrado. Tenía que entrar totalmente arrastrado al lugar. Él no podía levantar esa cortina. No la podía remover. Entonces lo más probable es que él entraba arrastrado en señal de humildad. Pero lo que estaba más agudo en ese momento, ya no había sonido, ya no habían cosas que él pudiera tocar, él solo llevaba su incensario. Y en ese momento, lo más agudo que él tenía era su respiración. Su respiración. Y vea la imagen de nuestros senos paranasales. Pareciera que hubieran dos ángeles arriba y 2 alas abajo. Esto es lo que el Señor hizo para soplar el aliento de vida. Esta fue la parte primera que el hombre tuvo en contacto con su espíritu. Pero detrás de estos senos paranasales está este hueso. Y usted me va a decir, ese es Batman. ¿Qué es esto? Este hueso se llama el hueso esfenoides. Y este hueso esfenoides, los doctores lo conocen, que tiene alas mayores y alas menores. El arca del pacto tenía que tener dos juegos de alas cada uno de los ángeles que estaban ahí, alas mayores y alas menores. Este es el hueso esfenoide y este hueso está puesto exactamente atrás de sus senos paranasales. Este hueso es el que le da cabida luego al lugar santísimo. Aquí es a donde vamos a llegar la próxima semana. Estamos diseñados de una forma impresionante. Estamos diseñados de una forma perfecta. Y los senos paranasales fueron entonces cuando el Señor dijo que Él formó al hombre del polvo de la tierra, sopló ese aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre logra entrar a ese lugar santísimo, oliendo ese olor fragante, ese olor del incienso, el hombre está empezando su relación con el Señor, está siendo restaurada esa relación con el Señor. ¿Por dónde? Por el primer lugar por donde inició, por su nariz. Uno creería que empezaba en el cerebro o empezaba en el corazón. Vamos a ver lo maravilloso que es el cerebro y la conexión que tenemos con el Padre a través de él. Pero fue la nariz la que primero aspiró a Adán. Por eso entendemos entonces en Lucas 23, cuando el Señor entrega su espíritu, dice que el velo se rasgó por la mitad y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró.
Él sopló. El soplo de vida que había en Jesús ahora estaba fuera y por esa fuerza se rasgó el templo. Nuevamente el Espíritu de Dios que sopló vida dentro de nosotros está libre. La entrada a su trono está libre. Por eso la palabra dice en 2 Corintios 2:14, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Amén. Amigos, aquí nos vamos a quedar, nos quedamos a las puertas del lugar santísimo. Espero que estén con nosotros la próxima, dentro de 15 días. Quiero bendecirlos, quiero de verdad darle gracias al Padre por habernos diseñado de esa forma tan maravillosa. Espero puedan acompañarnos. Que Dios los bendiga.